En la penumbra de un observatorio perdido entre las montañas andinas, los científicos vigilan la pantalla con una mezcla de fascinación y desconcierto. Algo se acerca por los márgenes del sistema solar, algo que no debería existir. Es enero de 2025 y el tercer visitante interestelar conocido de la humanidad, llamado simplemente Tracy Atlas, cruza el vacío cósmico a una velocidad que desafía toda lógica. 58 kilómetros por segundo. Una bala de hielo y roca disparada desde las profundidades de la Vía Láctea, dirigiéndose hacia nosotros con una precisión que parece deliberada. Los números bailan en las pantallas, pero hay algo más inquietante que las cifras. Los astrónomos han comenzado a susurrar sobre patrones, sobre coincidencias que no deberían ser coincidencias. El objeto apareció en nuestros detectores justo cuando el Sol entraba en su fase más activa en décadas. Las tormentas solares se multiplican. Los terremotos aumentan. Y ahora, mientras Tracy Atlas se prepara para su encuentro más cercano con Marte el próximo mes, los científicos descubren que no está solo. Los telescopios detectan señales débiles, ecos de otros objetos siguiendo trayectorias similares, como si todo fuera parte de un plan cósmico que apenas comenzamos a vislumbrar. En los archivos clasificados de la NASA, los expertos revisan datos que no pueden explicar. El objeto no se comporta como debería comportarse un cometa normal. Su brillo cambia de manera impredecible, su composición química desafía los modelos establecidos y su trayectoria, aunque hiperbólica, pasa demasiado cerca de puntos críticos de nuestro sistema solar para ser casualidad. Es como si conociera exactamente dónde ir. Pero la historia de Tracy Atlas comenzó mucho antes de que los telescopios lo detectaran oficialmente. Los registros muestran que el Observatorio Rubin en Chile lo fotografió varios días antes de su descubrimiento oficial, pero nadie notó la pequeña mancha luminosa moviéndose entre las estrellas hasta que ya era demasiado tarde para organizar una observación detallada. ¿Fue realmente un descuido o había algo más profundo en esa demora? Los empleados del observatorio hablan en voz baja de una extraña sensación, como si algo los hubiera distraído deliberadamente de prestar atención a esa región del cielo. La doctora Elena Vázquez, astrónoma del Instituto de Astrofísica de Canarias, ha pasado los últimos 8 meses estudiando cada píxel de las imágenes de Tracy Atlas. En su oficina, rodeada de gráficos y ecuaciones, habla con una voz que traiciona años de noches sin dormir. No es solo que sea raro, susurra, mirando hacia la ventana donde las estrellas brillan con su luz antigua. Es que parece estar respondiendo a nuestras observaciones. Cada vez que apuntamos un telescopio hacia él, su comportamiento cambia ligeramente, como si supiera que lo estamos mirando. Los datos son inquietantes. Cuando el telescopio espacial James Webb dirigió sus espejos hacia Tracy Atlas, el objeto experimentó un súbito aumento de brillo que duró exactamente el tiempo de la observación. Cuando el Hubble intentó capturar imágenes detalladas de su superficie, el cometa liberó una nube de gas y polvo que oscureció perfectamente los detalles que los científicos esperaban ver. Y cuando los radiotelescopios de Arecibo trataron de detectar emisiones electromagnéticas, Tracy Atlas pareció callarse, cesando las débiles señales que había estado emitiendo durante semanas. Es como si estuviéramos jugando una partida de ajedrez cósmica, reflexiona el profesor Mikhail Petrov, del Instituto de Investigación Espacial de Moscú. Pero no sabemos con quién jugamos,
ni siquiera si realmente hay alguien al otro lado del tablero. Solo sabemos que cada movimiento nuestro genera una respuesta. Los cálculos orbitales muestran que Tracy Atlas llegará a su punto más cercano a Marte en las próximas semanas, y los científicos de la NASA han ajustado silenciosamente las órbitas de varios satélites marcianos para maximizar las oportunidades de observación. Pero existe un problema. Justo cuando el objeto esté en su posición más favorable para el estudio, entrará en la zona de ocultación solar, desapareciendo detrás del resplandor de nuestra estrella durante varios meses críticos. Esta sincronización perfecta entre la llegada del objeto y su ocultación no puede ser casual. Los astrónomos han calculado las probabilidades y los números son astronómicamente bajos. Es como si Tracy Atlas hubiera elegido deliberadamente una trayectoria que lo mantuviera visible el tiempo justo para despertar nuestra curiosidad, pero no lo suficiente para permitirnos estudiarlo a fondo. Y entonces están las anomalías en los datos de los otros planetas. Júpiter ha mostrado perturbaciones gravitacionales inexplicables en las últimas semanas, como si algo masivo hubiera alterado su equilibrio orbital. Los anillos de Saturno vibran con frecuencias nunca antes registradas. Y en la Tierra, los observatorios sísmicos detectan patrones en los terremotos que parecen sincronizarse con los momentos en que Tracy Atlas experimenta sus misteriosos cambios de brillo. El Dr. James Morrison, geofísico del Servicio Geológico estadounidense, ha pasado meses analizando estas correlaciones. En su laboratorio de Menlo Park, California, las pantallas muestran gráficos que documentan aumentos inexplicables en la actividad sísmica global. Sabemos que los objetos celestes pueden influir en la actividad geológica, explica mientras señala picos de datos que coinciden misteriosamente con las observaciones de Tracy Atlas. Pero nunca habíamos visto algo así. Es como si la Tierra estuviera respondiendo a la presencia de este visitante. Los patrones son sutiles pero persistentes. Cada vez que Tracy Atlas pasa cerca de un planeta importante, ese mundo experimenta fenómenos inexplicables. Cuando se acercó a Júpiter, las tormentas del gigante gaseoso se organizaron en formaciones geométricas perfectas durante exactamente 72 horas. Cuando rozó la órbita de Saturno, los científicos detectaron emisiones de radio estructuradas, casi como si fuera un código, emanando de los anillos del planeta. Pero quizás lo más inquietante de todo es lo que está sucediendo con el Sol. Nuestra estrella ha entrado en una fase de actividad que los modelos no predecían. Las manchas solares se multiplican siguiendo patrones que parecen mapear la trayectoria de Tracy Atlas. Las eyecciones de masa coronal se han vuelto más frecuentes y más poderosas, y algo muy extraño está pasando con el campo magnético solar. El Dr. Yuki Tanaka, del Observatorio Solar Nacional de Japón, ha documentado cambios en la heliosfera que no tienen precedente en los registros modernos. Es como si el Sol estuviera despertando, dice, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Las ecuaciones que usamos para predecir el comportamiento solar ya no funcionan. Es como si alguien hubiera cambiado las reglas del juego. Los datos del Observatorio Solar Dynamics muestran ondas de plasma viajando a través de la corona solar en patrones que forman estructuras geométricas complejas. Estas ondas parecen originarse en puntos específicos de la superficie solar y propagarse hacia el espacio en direcciones que, cuando se calculan,
apuntan exactamente hacia la posición futura de Tres y Atlas. Es como si el Sol estuviera enviando señales al objeto, guiándolo hacia su destino. En los pasillos de la Agencia Espacial Europea, en Darmstadt, Alemania, los científicos hablan en susurros sobre la posibilidad de que estemos presenciando algo sin precedentes en la historia humana. No solo el primer contacto con tecnología alienígena, sino algo mucho más sutil y complejo. Un sistema de comunicación cósmica que opera a escalas de tiempo y distancia que apenas podemos comprender. La doctora Isabella Rossi, directora de investigación de objetos cercanos a la Tierra de la ESA, ha dedicado su carrera a estudiar asteroides y cometas. Pero Tres y Atlas la tiene completamente desconcertada. Llevamos décadas estudiando objetos interestelares en teoría, dice desde su oficina con vista a los campos alemanes. Pero este es diferente. Se comporta como si tuviera intención. Los modelos computacionales muestran que Tres y Atlas debería haberse desintegrado hace mucho tiempo debido a las fuerzas gravitacionales y la radiación cósmica encontradas durante su viaje interestelar. Un objeto de su composición aparente no debería poder mantener su integridad estructural durante los millones de años necesarios para viajar entre las estrellas. Y sin embargo, aquí está, no solo intacto, sino aparentemente activo y respondiendo a estímulos externos de maneras que desafían nuestra comprensión de la física. Los espectroscopios muestran una composición que cambia constantemente. Un día detectan hielo de agua, al siguiente encuentran trazas de metales raros que no existen naturalmente en nuestro sistema solar. Es como si Tres y Atlas fuera un camaleón cósmico, adaptando su apariencia para confundir a los observadores terrestres. Y luego están los otros objetos. Los telescopios más sensibles han comenzado a detectar señales débiles de al menos 6 objetos adicionales, siguiendo trayectorias similares hacia nuestro sistema solar. Están aún demasiado lejos para un estudio detallado, pero las observaciones preliminares sugieren que todos comparten características similares con Tres y Atlas. Es como si fuera parte de una flota, el explorador avanzado de algo mucho más grande que se aproxima. En los búnkeres subterráneos del Centro de Defensa Planetaria de Washington, los analistas estudian escenarios que hace apenas unos meses habrían parecido ciencia ficción. ¿Qué pasa si Tres y Atlas no es un visitante casual, sino parte de un reconocimiento sistemático de sistemas solares que podrían albergar vida? ¿Qué pasa si su aparente capacidad de respuesta no es coincidencia, sino evidencia de una inteligencia dirigiendo su misión? El general Robert Hayes, director de la Oficina de Conocimiento de Fenómenos Anómalos No Identificados, ha pasado los últimos meses revisando décadas de informes sobre objetos inexplicables detectados en el espacio. Siempre asumimos que el primer contacto vendría en forma de señales de radio o naves espaciales obvias. Reflexiona desde su oficina en el Pentágono. Nunca consideramos que podría llegar disfrazado como un fenómeno natural. Los archivos clasificados revelan que este no es el primer objeto anómalo detectado acercándose a nuestro sistema solar. Durante las últimas 2 décadas, los sistemas de alerta temprana han registrado al menos 12 objetos que exhibieron comportamientos inexplicables antes de desaparecer de los sensores o alterar súbitamente sus trayectorias. Tres y Atlas es simplemente el primero en llegar lo suficientemente cerca como para permitir un estudio detallado. Los datos sugieren que estos objetos han estado llegando con frecuencia creciente. En los años 80,
se detectaba quizás uno cada década. En los 90, uno cada 5 años. En la primera década del 2000, uno cada 3 años. Y ahora estamos viendo múltiples objetos al año. Es como si algo estuviera acelerando un programa de exploración, preparándose para algo más grande. En los laboratorios de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, los ingenieros han estado trabajando discretamente en protocolos para el contacto con objetos anómalos. Aunque oficialmente se trata de prepararse para encuentros con asteroides potencialmente peligrosos, los documentos internos revelan que el verdadero propósito es desarrollar capacidades para interactuar con objetos que podrían ser tecnológicamente avanzados. El Dr. Alan Chen, director de Sistemas de Comunicación Espacial Avanzada, ha desarrollado una serie de señales matemáticas y físicas diseñadas para establecer comunicación con inteligencias no terrestres. Si estos objetos son realmente sondas de algún tipo, explica, necesitamos formas de demostrar que somos una especie inteligente capaz de comunicación compleja. Los experimentos han comenzado en secreto. Cuando TRES y Atlas esté en su aproximación más cercana a Marte, una red de transmisores terrestres enviará secuencias de números primos, constantes físicas fundamentales y representaciones matemáticas de la estructura atómica en su dirección. Si el objeto es realmente inteligente, debería reconocer estos patrones como evidencia de actividad tecnológica. Pero algunos científicos temen que intentar comunicarse con TRES y Atlas podría ser un error catastrófico. El Dr. William Sterling, especialista en xenobiología del Instituto SETI, ha expresado preocupaciones sobre alertar a una civilización potencialmente hostil sobre nuestra existencia y capacidades tecnológicas. Imaginen que ustedes fueran exploradores enviados a estudiar una nueva Tierra. Plantea durante una reunión clasificada en el Centro de Investigación Ames de la NASA. ¿Querrían que los nativos supieran que los están observando antes de haber completado su evaluación? Si estos objetos son realmente sondas de reconocimiento, comunicarse con ellos podría acelerar un calendario que preferiríamos mantener lento. Los debates se extienden a los niveles más altos del gobierno. En reuniones secretas del Consejo de Seguridad Nacional, los asesores científicos presentan escenarios que van desde el contacto pacífico hasta la invasión a gran escala. La presencia de múltiples objetos siguiendo rutas coordinadas sugiere un nivel de organización y planificación que indica una civilización tecnológicamente superior. Mientras tanto, en observatorios alrededor del mundo, los astrónomos continúan recopilando datos sobre TRES y Atlas y sus compañeros. Cada observación revela nuevas anomalías, nuevos comportamientos que desafían las explicaciones convencionales. El objeto parece estar aprendiendo de cada interacción, adaptando sus respuestas de maneras cada vez más sofisticadas. Los datos más recientes del telescopio espacial Spitzer, justo antes de ser desactivado, mostraron que TRES y Atlas emite radiación infrarroja en patrones que parecen corresponder a secuencias matemáticas complejas. Los criptógrafos de la Agencia de Seguridad Nacional han estado analizando estas secuencias, buscando patrones que podrían representar un lenguaje o código. Y entonces, en una mañana fría de febrero, sucede algo que cambia todo. Los operadores del observatorio Rubin detectan algo que los deja sin palabras. TRES y Atlas ha alterado ligeramente su trayectoria. No mucho,
apenas unos pocos grados, pero lo suficiente para evitar una zona de alta radiación solar que los modelos predecían que cruzaría. Es como si hubiera calculado los riesgos y tomado medidas evasivas. Esta capacidad de autonavegación confirma las sospechas más profundas de los científicos. Tracy Atlas no es simplemente un trozo de roca y hielo a la deriva en el espacio. Es algo mucho más complejo, algo que posee la capacidad de evaluar su entorno y tomar decisiones basadas en esa evaluación. En una reunión de emergencia en el Centro de Comando de Operaciones Espaciales en Colorado Springs, los oficiales militares y científicos civiles se enfrentan a una nueva realidad. La humanidad ya no está sola en el universo, y nuestros primeros visitantes interestelares no han venido en son de paz o de guerra, sino en una misión de reconocimiento cuyo propósito último permanece misterioso. El coronel Sarah Mitchell, directora de Vigilancia Espacial, resume la situación con una claridad que corta el aire como un cuchillo. Damas y caballeros, ya no estamos especulando sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Estamos monitoreando una misión de exploración activa dirigida hacia nuestro planeta. La pregunta ya no es si hay alguien más ahí afuera. La pregunta es qué planean hacer una vez que terminen de estudiarnos. Los telescopios continúan su vigilia silenciosa, rastreando a Tracy Atlas mientras se acerca a su cita con Marte y su eventual ocultación detrás del Sol. Pero ahora cada observación lleva el peso de saber que algo está observando de vuelta, evaluando, aprendiendo, preparándose para la siguiente fase de un plan que apenas comenzamos a vislumbrar. En los cielos nocturnos, las estrellas brillan con su luz inmutable, pero para aquellos que conocen la verdad, esa luz ya no es solo hermosa, es inquietante, porque ahora sabemos que en las vastas distancias entre las estrellas, algo se mueve con propósito hacia nosotros. Y Tracy Atlas es solo el primero. Los niños miran hacia arriba y ven constelaciones familiares, historias antiguas escritas en luz estelar. Pero los científicos ven algo diferente. Un tablero de ajedrez cósmico donde la próxima jugada está por ser revelada y donde la humanidad está a punto de descubrir si somos jugadores en esta partida o simplemente peones en un juego mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Y mientras Tracy Atlas continúa su viaje silencioso a través del vacío, llevando consigo secretos de mundos distantes y civilizaciones que aún no podemos comprender, una pregunta resuena en las mentes de todos aquellos que conocen la verdad. ¿Qué sucederá cuando nuestros visitantes interestelares terminen su reconocimiento y decidan que es hora de establecer contacto? La respuesta: susurran los vientos nocturnos entre las antenas de los radiotelescopios, llegará más pronto de lo que pensamos, porque Tracy Atlas no es el final de esta historia, es solo el comienzo. La cadena de acontecimientos que siguió al primer avistamiento de Tracy Atlas reveló un patrón inquietante que los científicos apenas comenzaban a comprender. Cuando el observatorio Atacama Large Millimeter Array en Chile detectó por primera vez las extrañas señales electromagnéticas procedentes del objeto, los técnicos inicialmente las descartaron como interferencias. Sin embargo, la persistencia y la estructura de estas transmisiones pronto captaron la atención del Dr. James Reynolds, especialista en radioastronomía del Centro Nacional de Radioastronomía. Las señales no eran aleatorias. Durante las primeras 3 semanas de observación, el objeto emitía pulsos de radiofrecuencia
siguiendo secuencias matemáticas que recordaban peligrosamente a los números de Fibonacci. Cada transmisión duraba exactamente 16 minutos y 43 segundos, con intervalos de silencio de precisión cronométrica. Era como si algo inteligente estuviera enviando un mensaje codificado desde las profundidades del espacio interestelar. Pero lo más perturbador no eran las señales en sí, sino su sincronización con eventos terrestres. El equipo de Reynolds documentó que cada vez que Tracy Atlas transmitía una de sus secuencias numéricas, en algún lugar de la Tierra ocurrían fenómenos sísmicos inusuales, no terremotos devastadores, sino microtemblores precisos, casi quirúrgicos, que parecían seguir los mismos patrones matemáticos de las transmisiones del objeto. En su laboratorio de Socorro, Nuevo México, la doctora Elena Vázquez había convertido cada pared en una matriz de gráficos y ecuaciones que intentaban descifrar la conexión entre el visitante interestelar y estos extraños acontecimientos terrestres. Las correlaciones eran demasiado específicas para ser casuales. Cuando Tracy Atlas emitía una secuencia que duraba 1030 segundos, exactamente 23 minutos después, se registraba actividad sísmica en una falla específica del cinturón de fuego del Pacífico. Los números no mentían. La probabilidad de que estas sincronizaciones fueran coincidencia era menor que una en varios billones. El patrón se volvió aún más evidente cuando los telescopios espaciales comenzaron a detectar cambios sutiles en otros cuerpos celestes. Los anillos de Saturno mostraban perturbaciones que seguían el mismo ritmo de las transmisiones de Tracy Atlas. Las auroras boreales en la Tierra se intensificaban precisamente durante los períodos de emisión del objeto. Era como si el visitante interestelar estuviera realizando una especie de diagnóstico de nuestro sistema solar, enviando señales de prueba y midiendo las respuestas. Los datos más inquietantes llegaron del Observatorio Solar y Heliosférico Conjunto, donde los científicos documentaron cambios inexplicables en el viento solar. Durante los períodos de transmisión de Tracy Atlas, las partículas cargadas que emanan del Sol se reorganizaban en patrones geométricamente perfectos, formando estructuras que los modelos físicos actuales no podían explicar. Era como si el objeto estuviera de alguna manera modulando la actividad de nuestra estrella. En las instalaciones subterráneas del LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales, los detectores registraron fluctuaciones extremadamente sutiles en el espacio-tiempo que coincidían perfectamente con las actividades de Tracy Atlas. Estas ondas gravitacionales eran tan débiles que apenas se distinguían del ruido de fondo cósmico, pero su patrón era inconfundible. Seguían las mismas secuencias matemáticas que las transmisiones de radio del objeto. El doctor Mikhail Petrov, del Instituto de Investigación Espacial de Moscú, fue el primero en proponer una teoría que explicara estos fenómenos interconectados. En un documento clasificado que circuló discretamente entre los principales observatorios del mundo, Petrov sugirió que Tracy Atlas no era simplemente un cometa o asteroide errante, sino una sonda de reconocimiento extremadamente sofisticada, diseñada para mapear y analizar sistemas solares completos. La hipótesis de Petrov explicaba los extraños comportamientos observados. Si Tracy Atlas era efectivamente una sonda inteligente,
Sus transmisiones de radio serían señales de prueba diseñadas para medir las características electromagnéticas y gravitacionales de nuestro sistema solar. Los cambios en los anillos de Saturno, las perturbaciones solares y la actividad sísmica terrestre serían respuestas naturales a estas señales de sondeo, como ondas creadas por una piedra arrojada a un estanque. Pero había un aspecto aún más inquietante en la teoría de Petrov. Si Tracy Atlas era realmente una sonda de reconocimiento, entonces alguien o algo estaba recopilando información detallada sobre nuestro sistema solar. Los datos recolectados incluirían no solo las características físicas de los planetas y el Sol, sino también indicios de actividad tecnológica en la Tierra. Las emisiones de radio y televisión terrestres, los patrones de tráfico de satélites, incluso los cambios en la composición atmosférica causados por la actividad industrial humana, todo estaría siendo catalogado y analizado. Los cálculos de Petrov sugerían que Tracy Atlas había estado recopilando datos durante mucho más tiempo de lo que inicialmente se pensaba. Revisando archivos de observaciones astronómicas de las últimas 2 décadas, encontró evidencias de objetos similares que habían pasado por los márgenes de nuestro sistema solar sin ser detectados oficialmente. Eran avistamientos aislados, reportes desechados como errores de observación o clasificados como basura espacial, pero que ahora cobraban un nuevo significado ominoso. El patrón emergente sugería que nuestro sistema solar había estado bajo observación sistemática durante años, posiblemente décadas. Tracy Atlas no era un visitante casual, sino parte de una misión de reconocimiento de largo plazo. Los objetos anteriores habían sido exploradores silenciosos, recopilando datos preliminares. Tracy Atlas era diferente porque había llegado el momento de realizar un análisis más profundo y detallado. En su informe confidencial, Petrov planteaba preguntas que mantenían despiertos a los directores de las agencias espaciales del mundo. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado en nuestro sistema solar o en la Tierra que justificara esta escalada en la actividad de reconocimiento? ¿Y qué seguía después de que Tracy Atlas completara su misión? Las respuestas comenzaron a surgir cuando los radioastrónomos detectaron algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la situación. Durante una de las transmisiones más intensas de Tracy Atlas, los receptores de Arecibo captaron ecos. No ecos naturales causados por reflexiones en cuerpos celestes, sino respuestas estructuradas que provenían de múltiples puntos en el espacio interestelar. Tracy Atlas no estaba trabajando solo. Había una red de objetos similares dispersos por la galaxia, todos comunicándose entre sí en un sistema de intercambio de información que abarcaba distancias inimaginables. Cada vez que Tracy Atlas transmitía sus datos sobre nuestro sistema solar, recibía confirmación y nuevas instrucciones de sus compañeros distantes. El análisis de estas comunicaciones reveló algo aún más perturbador. Los datos que Tracy Atlas enviaba a sus controladores remotos no eran solo mediciones físicas del sistema solar. Incluían información sobre patrones de actividad humana, concentraciones de población, ciclos de consumo energético, frecuencias de lanzamientos espaciales e incluso análisis espectrográficos de la contaminación atmosférica que permitían inferir el nivel de desarrollo tecnológico de la civilización terrestre. En otras palabras, no solo estaban estudiando nuestro sistema solar, nos estaban estudiando a nosotros.
La confirmación llegó cuando los criptógrafos de la Agencia de Seguridad Nacional lograron descifrar parcialmente algunas de las transmisiones más simples de TRES y Atlas. Los mensajes contenían referencias numéricas que correspondían precisamente a datos sobre la Tierra, la masa de nuestro planeta, la composición de su atmósfera, la distancia al Sol y, lo más inquietante de todo, estimaciones de la población humana basadas en emisiones electromagnéticas detectables desde el espacio. El objeto conocía exactamente cuántos humanos habitaban la Tierra. Sabía cuánta energía consumíamos, había medido el grosor de nuestra capa de ozono y calculado la tasa de cambio climático. Había mapeado nuestras principales ciudades basándose en las emisiones de calor nocturnas detectables por sensores infrarrojos. En resumen, TRES y Atlas poseía un perfil completo y actualizado de la civilización humana, y esa información estaba siendo transmitida regularmente a destinos desconocidos en las profundidades del espacio. La doctora Vázquez, trabajando 18 horas al día en su laboratorio, comenzó a detectar patrones aún más sofisticados en las comunicaciones del objeto. Las transmisiones no eran solo informes de reconocimiento, eran evaluaciones. TRES y Atlas no se limitaba a recopilar datos, los estaba analizando y emitiendo juicios sobre lo que observaba. Los algoritmos de análisis de la NASA revelaron que las señales contenían estructuras de datos que parecían ser calificaciones o clasificaciones. Usando métodos de inteligencia artificial para buscar patrones en las transmisiones, los científicos identificaron secuencias que parecían corresponder a evaluaciones de la capacidad tecnológica humana, el potencial de expansión espacial y, lo más escalofriante, estimaciones de la resistencia que podría ofrecer la civilización terrestre ante una hipotética intervención externa. TRES y Atlas no era solo un espía, era un evaluador, calculando meticulosamente nuestras fortalezas y debilidades, nuestras capacidades y limitaciones, nuestro potencial como aliados o como amenaza. Los datos más perturbadores llegaron cuando los analistas lograron descifrar lo que parecían ser proyecciones temporales en las transmisiones del objeto. TRES y Atlas estaba realizando cálculos predictivos sobre el futuro desarrollo de la humanidad, estimando cuánto tiempo nos tomaría desarrollar tecnologías específicas, cuándo podríamos alcanzar otros planetas del sistema solar y cuándo podríamos representar un factor significativo en la ecuación cósmica más amplia. Estas proyecciones sugerían que nuestros observadores invisibles estaban planeando algo. No se trataba de simple curiosidad científica. Era una evaluación sistemática y exhaustiva, con un propósito específico que aún no podíamos comprender completamente. Y entonces, en una fría noche de marzo, TRES y Atlas hizo algo que confirmó los peores temores de los científicos. Por primera vez desde su llegada a nuestro sistema solar, el objeto alteró deliberadamente su trayectoria, no para evitar peligros o corregir errores de navegación, sino para acercarse a un objetivo específico, el planeta Marte. Los cálculos orbitales mostraron que TRES y Atlas ejecutaría un sobrevuelo cercano del planeta rojo, pasando a menos de 50.000 kilómetros de su superficie. Era la distancia perfecta para realizar un reconocimiento detallado usando tecnología avanzada, pero también era peligrosamente cerca para un objeto que supuestamente debería estar siguiendo una trayectoria natural e incontrolada. El cambio de rumbo de TRES y Atlas no fue gradual ni sutil, fue una maniobra de navegación precisa y deliberada,
ejecutada con la perfección de una nave espacial, controlada por inteligencia artificial avanzada. Los propulsores que generaron el cambio de trayectoria no eran visibles a los telescopios terrestres, pero sus efectos eran inconfundibles en las ecuaciones orbitales. Para entonces, las agencias espaciales del mundo ya no podían mantener el secreto entre círculos científicos cerrados. El comportamiento de Tres y Atlas era demasiado obviamente artificial como para seguir siendo atribuido a fenómenos naturales. Era hora de informar a los gobiernos y prepararse para la posibilidad de que la humanidad estuviera a punto de tener su primer encuentro confirmado con inteligencia extraterrestre. Pero mientras los políticos y militares comenzaban a reunirse en sesiones de emergencia, los científicos continuaron su vigilia silenciosa, recopilando cada bit de datos disponibles sobre nuestro visitante interestelar, porque sabían que Tres y Atlas era solo el comienzo. Los ecos de sus transmisiones sugerían que había muchos otros objetos similares en camino hacia nuestro sistema solar, y cada uno de ellos tenía una misión específica que cumplir. La cadena de acontecimientos había comenzado y no había forma de detenerla. Solo podíamos observar, aprender y prepararnos para lo que vendría después. Y mientras Tres y Atlas continuaba su aproximación silenciosa hacia Marte, llevando consigo los secretos de mundos distantes y las intenciones de civilizaciones que aún no podíamos imaginar, una pregunta resonaba en las mentes de todos aquellos que conocían la verdad completa. ¿Éramos nosotros quienes habíamos invocado sin querer esta atención cósmica, o habíamos sido seleccionados desde hace tiempo como objetivos de un plan mucho más grande de lo que podíamos comprender? La respuesta susurraban los datos recopilados en los silenciosos observatorios de la Tierra. Estaba a punto de ser revelada cuando Tres y Atlas completara su reconocimiento de Marte y girara su atención hacia el próximo objetivo de su misteriosa misión. El silencio que siguió a la maniobra orbital de Tres y Atlas fue más inquietante que cualquier sonido. Durante 48 horas después de que el objeto cambiara deliberadamente su trayectoria, los telescopios de la Tierra permanecieron en alerta máxima, esperando alguna señal, algún indicio de sus próximas intenciones. Lo que llegó fue algo que nadie había anticipado, una sincronización perfecta. El día exacto en que Tres y Atlas ejecutó su cambio de rumbo hacia Marte, el Sol experimentó la mayor tormenta solar en décadas. No era casualidad. Los datos del observatorio solar y heliosférico conjunto mostraban que la eyección de masa coronal había comenzado exactamente 17 horas antes de la maniobra del objeto interestelar. El tiempo que tarda la radiación electromagnética del Sol en viajar hasta la órbita de Tres y Atlas. En su laboratorio de Madrid, la doctora Carmen Valdez, especialista en física solar, había pasado los últimos 3 días sin dormir analizando las imágenes de la corona solar. Lo que veía desafiaba todo lo que sabía sobre el comportamiento de nuestra estrella. Las estructuras magnéticas en la superficie solar no solo habían cambiado de forma, sino que parecían haber sido reorganizadas siguiendo patrones geométricos complejos. No son líneas de fuerza magnética naturales, susurraba Valdez a su asistente mientras señalaba las pantallas que mostraban la superficie solar. Mira estos bucles coronales, se han alineado formando estructuras que parecen antenas, como si el Sol estuviera transmitiendo algo. Los datos eran inequívocos.
La tormenta solar había enviado una onda de partículas cargadas directamente hacia la posición que Trace y Atlas ocuparía 3 días después. Era como si el Sol hubiera calculado la trayectoria futura del objeto y dirigido su energía hacia ese punto exacto del espacio. Pero lo más perturbador de todo era que la tormenta solar no había sido un evento aislado. Revisando archivos de los últimos 6 meses, Valdez descubrió un patrón escalofriante. Cada vez que Trace y Atlas había transmitido una de sus misteriosas señales de radio, el Sol había respondido con actividad magnética anómala. Las erupciones solares se habían vuelto direccionales, enviando energía hacia puntos específicos del sistema solar, donde el objeto interestelar se encontraría días o semanas después. Era como si Trace y Atlas estuviera usando el Sol como una gigantesca antena de comunicaciones. En los centros de control de la NASA, los científicos comenzaron a comprender que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia humana. La primera evidencia de ingeniería estelar. Alguna inteligencia estaba manipulando el comportamiento de nuestra estrella, utilizándola para transmitir información a través de distancias interestelares. El Dr. James Morrison, ahora trasladado de urgencia desde el Servicio Geológico para formar parte del equipo de análisis de Trace y Atlas, presentó sus hallazgos en una reunión clasificada en el Pentágono. Los terremotos que había estado documentando no eran respuestas pasivas a las señales del objeto. Eran parte de un sistema de comunicación activo. La Tierra está siendo usada como un resonador, explicó Morrison a una sala llena de generales y científicos. Cada vez que Trace y Atlas envía una señal, nuestro planeta responde con actividad sísmica específica, pero no son terremotos aleatorios, son pulsos sísmicos precisos que crean ondas de compresión en el núcleo terrestre. Estas ondas viajan a través del planeta y emergen en el lado opuesto como señales electromagnéticas débiles pero detectables. Las implicaciones eran aterradoras. No solo estaban siendo observados por una inteligencia extraterrestre, sino que esa inteligencia había convertido la Tierra en parte de su red de comunicaciones cósmicas. Cada temblor sísmico, cada perturbación en el campo magnético terrestre, era potencialmente un mensaje siendo enviado a destinos desconocidos en la galaxia. Los análisis de los datos sísmicos revelaron algo aún más inquietante. Los patrones de terremotos inducidos por las señales de Trace y Atlas no eran random, seguían secuencias matemáticas complejas que parecían corresponder a coordenadas galácticas. Era como si el objeto estuviera transmitiendo la ubicación exacta de la Tierra a otros miembros de su especie o civilización. La confirmación llegó cuando el radiotelescopio de Arecibo detectó respuestas débiles, casi imperceptibles, pero inequívocamente artificiales. Las señales llegaban desde múltiples direcciones del espacio profundo, todas siguiendo los mismos patrones matemáticos que Trace y Atlas había estado transmitiendo desde su entrada al sistema solar. La humanidad no solo había sido descubierta, había sido catalogada, clasificada y reportada a una red de inteligencias extraterrestres que se extendía por toda la galaxia. En su oficina en Moscú, el profesor Petrov trabajaba febrilmente para descifrar el propósito final de esta red de comunicaciones cósmica. Sus modelos matemáticos sugerían que Trace y Atlas era parte de un sistema de monitoreo galáctico que había estado operando durante milenios, posiblemente millones de años. Es como una Internet galáctica,
explicaba Petrov en una videoconferencia con sus colegas de todo el mundo. Civilizaciones avanzadas han establecido una red de comunicaciones que utiliza los recursos naturales de cada sistema solar. Las estrellas como transmisores, los planetas como resonadores, los campos magnéticos como conductores. Y nosotros acabamos de ser conectados a esa red. Los cálculos de Petrov indicaban que la activación de la Tierra como nodo de comunicaciones requería una sincronización precisa entre múltiples factores: la posición orbital del planeta, la intensidad del campo magnético terrestre, el nivel de actividad solar e incluso la distribución de masa en el núcleo terrestre. Tracy Atlas no había llegado por casualidad. Su aparición había sido cronometrada cuidadosamente para coincidir con una ventana específica en la que la Tierra podría ser efectivamente integrada en la red galáctica. Pero había algo más. Los datos sugerían que esta no era la primera vez que la Tierra había sido conectada a la red. Revisando registros históricos de actividad sísmica y solar, Petrov encontró evidencias de eventos similares que se remontaban miles de años. Los mitos antiguos sobre visitantes de las estrellas y fuegos del cielo de repente cobraron un nuevo significado. La civilización humana había estado bajo observación periódica durante milenios. Tracy Atlas representaba simplemente la más reciente de estas visitas de reconocimiento. Pero algo había cambiado. Esta vez, los observadores habían decidido establecer una presencia permanente. Los telescopios confirmaron lo que muchos científicos ya temían. Tracy Atlas no estaba solo. Al menos 6 objetos similares habían alterado sus trayectorias interestelares y se dirigían hacia nuestro sistema solar. Todos seguirían rutas que los llevarían cerca de planetas estratégicamente importantes: Júpiter, Saturno, Urano. Era como si estuvieran estableciendo una red de comunicaciones permanente que utilizaría todo el sistema solar como una gigantesca antena. El objeto más cercano llegaría en 18 meses. Los siguientes, a intervalos regulares durante la próxima década. Cada uno traería consigo tecnologías y capacidades que apenas comenzábamos a comprender. Mientras tanto, Tracy Atlas continuaba su aproximación hacia Marte, ahora claramente dirigiéndose hacia una órbita que le permitiría estudiar el planeta rojo durante varios meses antes de continuar hacia su destino final. Una órbita solar estable desde la cual podría coordinar las actividades de los objetos que llegarían después. En los observatorios de la Tierra, los astrónomos documentaban cada momento de esta transformación de nuestro sistema solar. Sabían que estaban presenciando el fin de una era y el comienzo de otra. La era en que la humanidad estaba sola en el universo había terminado para siempre. Y en las profundidades del espacio, más allá de la órbita de Plutón, algo respondía a las señales de Tracy Atlas. Algo grande se acercaba, siguiendo las coordenadas que el objeto explorador había transmitido fielmente durante meses. La verdadera misión de Tracy Atlas estaba a punto de ser revelada, y la humanidad descubriría pronto si había sido juzgada digna de supervivencia o marcada para algo mucho más siniestro. En los pasillos del Pentágono, los generales y científicos se preparaban para lo que todos sabían sería la decisión más importante en la historia de la especie humana. ¿Cómo debería la humanidad responder cuando los verdaderos visitantes finalmente arribaran? Y mientras los líderes del mundo debatían en secreto, Tracy Atlas continuaba su vigilia silenciosa,
transmitiendo constantemente a las profundidades del espacio, contando con precisión matemática exactamente lo que había encontrado en el tercer planeta de una estrella amarilla en el brazo espiral de una galaxia que los humanos llamaban la Vía Láctea. El tiempo de la evaluación había comenzado y la humanidad aún no sabía que estaba siendo examinada. En los túneles subterráneos de Cheyenne Mountain, donde el Comando de Defensa Aeroespacial norteamericano mantenía sus sistemas de alerta más clasificados, una alarma silenciosa comenzó a parpadear en las pantallas que pocos humanos estaban autorizados a ver. La fecha marcaba 24 de marzo de 2025 y el objeto que los científicos habían estado rastreando durante meses finalmente había cruzado una línea invisible en el espacio que activó protocolos que llevaban décadas esperando ser utilizados. Tracy Atlas había entrado en la esfera de Hill del planeta Marte, esa zona crítica donde la gravedad del planeta rojo dominaba sobre la influencia del Sol. Pero lo más inquietante no era la proximidad del objeto al planeta, sino lo que estaba haciendo mientras se acercaba. Los sensores más avanzados de la humanidad detectaban algo que desafiaba todas las leyes conocidas de la física cometaria. El objeto estaba desacelerando deliberadamente. En el Centro de Control de Operaciones de la NASA en Houston, Texas, la doctora Sarah Mitchell, ahora transferida de urgencia desde sus deberes militares anteriores, observaba datos que la mantenían despierta por cuarta noche consecutiva. Las lecturas espectrográficas de Tracy Atlas mostraban cambios en su composición que no tenían precedente en la literatura científica. La superficie del objeto parecía estar reestructurándose a nivel molecular, como si estuviera adaptándose deliberadamente para las condiciones que encontraría en la órbita marciana. No es solo desaceleración, susurraba Mitchell a su colega, el Dr. James Reynolds. Mira estos patrones de emisión térmica. El objeto está redistribuyendo su masa interna. Es como si estuviera preparándose para algo. Los datos infrarrojos del telescopio espacial James Webb revelaban que la temperatura superficial de Tracy Atlas había aumentado en regiones específicas, creando patrones geométricos que formaban estructuras demasiado regulares para ser naturales. Bajo magnificación extrema, estas áreas parecían contener redes de filamentos cristalinos que pulsaban con energía electromagnética sincronizada. Mientras tanto, en Marte los rovers Curiosity y Perseverance habían comenzado a registrar anomalías atmosféricas sin precedentes. Los instrumentos detectaban fluctuaciones en la ionosfera marciana que seguían los mismos patrones matemáticos que las transmisiones de Tracy Atlas. Era como si el planeta rojo estuviera respondiendo a las señales del visitante interestelar antes incluso de que llegara. El rover InSight, equipado con sismómetros de precisión extrema, registró una serie de microtemblores marcianos que formaban secuencias rítmicas perfectas. Cada pulso sísmico duraba exactamente 4.7 segundos, con intervalos de silencio de 9.3 segundos. Los patrones se repetían cada 23 minutos, creando un código que los xenolingüistas de la NASA comenzaron a analizar como posible lenguaje extraterrestre. Pero lo más extraordinario de todo era que estos fenómenos marcianos no eran nuevos. Revisando años de datos archivados, los científicos descubrieron que Marte había estado exhibiendo estas anomalías durante los últimos 18 meses, mucho antes de que Tracy Atlas fuera detectado acercándose al sistema solar.
El planeta parecía haber estado preparándose para la llegada del objeto desde mucho antes de que la humanidad supiera de su existencia. En los laboratorios de propulsión a chorro de la NASA, el Dr. Alan Chen trabajaba febrilmente para descifrar las implicaciones de este descubrimiento. Si Marte había estado esperando a TRES y Atlas, entonces la conexión entre el objeto interestelar y nuestro sistema solar era mucho más profunda y antigua de lo que nadie había imaginado. No estamos viendo el primer contacto, explicaba Chen en una videoconferencia clasificada con representantes de todas las agencias espaciales del mundo. Estamos viendo la activación de un sistema de comunicación que lleva funcionando durante años, posiblemente décadas. TRES y Atlas no es un visitante, es una llave que está abriendo algo que ya estaba aquí. Los análisis de los datos históricos revelaron correlaciones escalofriantes. Durante los últimos 5 años, coincidiendo exactamente con momentos específicos de las misiones marcianas, el planeta rojo había experimentado tormentas de polvo que seguían patrones geométricos precisos. Estas tormentas, inicialmente atribuidas a cambios estacionales normales, ahora se revelaban como respuestas coordinadas a las actividades humanas en la superficie marciana. Cada vez que un rover tomaba muestras de suelo marciano, las tormentas de polvo se formaban en patrones espirales perfectos centrados en el punto de perforación. Cada vez que se activaban los instrumentos de comunicación de larga distancia, las auroras marcianas se intensificaban siguiendo las mismas frecuencias de radio utilizadas para transmitir datos a la Tierra. Marte había estado observando y respondiendo a la presencia humana desde el momento en que el primer satélite artificial entró en su órbita. En el Centro Europeo de Operaciones Espaciales en Darmstadt, Alemania, los controladores de la misión Mars Express notaron algo aún más perturbador. Los datos del radar Marsis, diseñado para estudiar la estructura subterránea de Marte, habían detectado cambios en las formaciones geológicas profundas del planeta. Estructuras que habían permanecido estables durante millones de años ahora se estaban moviendo, reorganizándose en patrones que parecían corresponder a las trayectorias orbitales de TRES y Atlas. Era como si el interior de Marte estuviera siendo reconfigurado para crear algún tipo de infraestructura. Los datos sugerían la formación de cavidades y túneles a varios kilómetros de profundidad, conectados por una red de canales que seguían líneas geométricas perfectas. Estas estructuras no podían ser naturales, pero tampoco parecían ser el resultado de procesos geológicos conocidos. El profesor Mikhail Petrov, ahora trabajando directamente con equipos internacionales de élite, propuso una teoría que cambiaría para siempre la comprensión humana de nuestro lugar en el universo. Según sus cálculos, Marte no era simplemente un planeta que había perdido su atmósfera y agua debido a procesos naturales. Era una instalación dormida, una estación de comunicaciones cósmica que había estado esperando durante millones de años la llegada de la señal correcta para reactivarse. Los modelos de Petrov sugerían que civilizaciones avanzadas habían convertido planetas enteros en nodos de una red de comunicaciones galáctica. Cada mundo era modificado para servir como amplificador y repetidor de señales, utilizando sus características geológicas naturales como componentes de gigantescos sistemas de transmisión. TRES y Atlas no era simplemente un mensajero. Era el código de activación que despertaría la verdadera función de Marte. En los centros de comando militar de todo el mundo,
Los generales y almirantes se enfrentaban a la posibilidad de que la humanidad estuviera a punto de perder el control de uno de los planetas que consideraba parte de su futuro. Si Marte se convertía en una estación activa de comunicaciones extraterrestres, todas las misiones humanas al planeta rojo podrían estar en peligro mortal. Pero también existía otra posibilidad, una que los genobiólogos apenas se atrevían a susurrar: que la humanidad misma fuera parte del plan, que nuestra expansión hacia Marte, nuestros rovers y satélites, nuestras bases planeadas y misiones tripuladas, fueran componentes necesarios en el proceso de activación del planeta. Los datos de los últimos 5 años mostraban que cada misión humana a Marte había colocado inadvertidamente equipos de comunicación en ubicaciones que ahora se revelaban como puntos estratégicos en la nueva red que se estaba formando. Era como si la humanidad hubiera sido guiada sutilmente para construir la infraestructura necesaria para que la red funcionara. Y ahora, mientras TRES y Atlas completaba su aproximación final a Marte, esa infraestructura estaba a punto de activarse. Los rovers en la superficie comenzaron a reportar señales de radio extrañas emanando del suelo marciano. Los satélites en órbita detectaron campos electromagnéticos que no habían estado presentes días antes. Marte se estaba despertando, y la humanidad estaba a punto de descubrir si había sido invitada a formar parte de algo más grande de lo que jamás había imaginado, o si simplemente había sido utilizada para preparar el camino para la llegada de sus verdaderos ocupantes. En las profundidades del espacio, TRES y Atlas ajustó su trayectoria una vez más, dirigiéndose hacia su cita final con el planeta rojo. Pero ahora los telescopios terrestres detectaban algo nuevo. El objeto había comenzado a cambiar de forma. Su superficie se estaba desplegando como una flor mecánica, revelando estructuras internas que brillaban con una luz propia. La verdadera misión de TRES y Atlas estaba a punto de comenzar, y Marte esperaba con la paciencia de eones para cumplir finalmente el propósito para el cual había sido preparado hace millones de años. La noche en la que TRES y Atlas quebró la penumbra marciana, el cielo sobre el hemisferio sur de la Tierra parecía tranquilo, pero los observatorios de radio captaban un murmullo eléctrico que crecía como una marea lenta. A más de 200 millones de kilómetros, el objeto interestelar giraba suavemente su eje, mostrando un brillo irregular que los espectrógrafos describieron como pulsos de silicio y hielo reorganizado. La ralentización detectada 3 días antes se confirmó cuando las cámaras de Mars Reconnaissance Orbiter midieron un cambio de velocidad inferior a 2 metros por segundo, imposible de explicar sin maniobras internas. Cada ajuste coincidía con ráfagas de partículas provenientes del Sol, emitidas durante el pico del ciclo solar 25, mucho más activo de lo que preveían los modelos históricos. Los ingenieros del Centro Europeo de Operaciones Espaciales, acostumbrados a tormentas geomagnéticas menores, observaron la señal DIST caer a valores que normalmente solo aparecen una vez por década. Sin embargo, la ionosfera marciana reaccionó con mayor dramatismo. MAVEN registró un aumento súbito de flujo de iones a energías 10 veces superiores al promedio, justo cuando TRES y Atlas cruzaba la línea de terminación diurna. Los mismos sensores hallaron que el hemisferio -E, normalmente adverso a la fuga de iones, mostraba picos de escape que doblaban los de la región opuesta, confirmando una escapatoria planetaria altamente dinámica. En la Tierra, los radiotelescopios de banda X
detectaron un eco que viajaba entre Marte y el cinturón de asteroides, con la firma espectral de los pulsos emitidos semanas atrás por TRES y Atlas. Los analistas concluyeron que el objeto estaba usando al planeta rojo como un amplificador natural, reforzando una señal que salía del sistema solar con destino desconocido. La teoría se robusteció cuando Tianwen-1, situado en la cara opuesta de la órbita marciana, confirmó picos iguales de escape iónico, aunque no registró perturbaciones locales del viento solar. El Dr. Petrov, desde Moscú, calculó el retraso exacto entre las modulaciones solares y la respuesta magnética marciana. 17 horas con un margen de 3 minutos, suficiente para cronometrar la apertura de una ventana de fase que ningún telescopio terrestre podía ver sin ser cegado por el resplandor de la estrella. Esa ventana coincidía con la conjunción inferior del planeta, etapa en la que Marte y el Sol se alinean de modo que la Tierra queda fuera del ángulo de observación directa. Valdez, la física solar de Madrid, mostró mapas de bucles coronales formando hexágonos casi perfectos, una geometría jamás registrada en archivos de 2 siglos de heliofísica. Es como si alguien colocara antenas en la corona, murmuró, y sus palabras quedaron grabadas en la bitácora de la misión con un temblor de incredulidad. Al mismo tiempo, InSight, aunque inactivo desde 2022, brindó su legado sísmico. Microtemblores que atravesaban el manto marciano siguiendo rutas imposibles según los modelos previos de propagación de ondas. Los algoritmos compararon esos registros con el patrón de pulsos de TRES y Atlas y hallaron correlación del 97% en frecuencia y fase, implicando un acoplamiento directo entre la estructura interna del planeta y el visitante. Mientras tanto, en la superficie, Perseverance detectó variaciones en la cantidad de hidrógeno subterráneo, señal que apuntaba a reservas líquidas a menos de 8 kilómetros, compatibles con estudios sísmicos recientes. Estas anomalías indicaban que el propio Marte podía albergar un océano interno, útil como medio conductor para las señales electromagnéticas de baja frecuencia. El equipo de Houston comparó los datos con antiguos informes de Viking y descubrió que las variaciones de hidrógeno se alineaban con el ciclo solar máximo anterior, en 1989, sugiriendo activaciones periódicas del reservorio. Así surgió la hipótesis de la ventana oculta, un corredor electromagnético que solo se abre cuando el Sol, Marte y un detonante externo se sincronizan para crear un tubo de resonancia entre las magnetosferas. TRES y Atlas, al ajustar su órbita, parecía haber calculado ese vector con precisión de relojero, posicionándose para inyectar la señal justo cuando la densidad del plasma interplanetario alcanzaba la impedancia ideal. En la Tierra, la tormenta geomagnética se manifestó con auroras visibles tan al sur como Buenos Aires, fenómeno que confirmó la potencia de la descarga solar. Los satélites en órbita baja cambiaron a modo seguro, y los operadores vieron cómo la densidad de electrones de la ionosfera superaba el nivel crítico para pérdidas de señal. Aún así, las transmisiones clandestinas del objeto se filtraban en bandas apenas por debajo de la absorción. O2, zona que las antenas comerciales no vigilan. El general Hayes autorizó la instalación de receptores experimentales en la Antártida, aprovechando el mínimo ruido radioeléctrico para intentar decodificar el flujo. Los primeros resultados mostraron una cascada de números primos entrelazados con valores de constantes universales, una firma inequívoca de intención inteligente.
Pero lo más inquietante fue la cola del mensaje. Vectores tridimensionales que describían órbitas futuras para 6 objetos adicionales, todos con trayectorias de ingreso al sistema solar en la próxima década. Los astrónomos del Atacama Large Millimeter Array rastrearon el más cercano y confirmaron un leve corrimiento al rojo, compatible con un cuerpo del tamaño de Ceres, ahora catalogado provisionalmente como 4I Rubeus. Mientras los gobiernos debatían la divulgación, 3I Atlas comenzó su inserción en una órbita heliocéntrica elíptica de 50.000 kilómetros de apoapsis, estableciendo un periodo sinódico de 33 horas. Curiosity, al otro lado del planeta, detectó un incremento local de radiación ultravioleta que no podía vincularse a variaciones solares conocidas, sugiriendo que el objeto activó un transmisor propio al entrar en sombra de Marte. Ese pulso desencadenó una reacción en cadena. Las tormentas de polvo se elevaron en espiral desde Valles Marineris, formando un vórtice que las cámaras de Mars Express siguieron durante 13 horas antes de disiparse. El vórtice coincidió punto por punto con la antigua red de tubos lábicos catalogados desde la década pasada, creando un conducto temporario entre la superficie y las cavidades profundas. Los sensores de temperatura detectaron un aumento de 5 grados Kelvin a 6 kilómetros de profundidad, señal de transferencia de energía sin fuente geológica aparente. Para los geofísicos, la explicación más lógica era un calentamiento inducido por corrientes electromagnéticas concentradas, tal como sucede en la Tierra durante eventos de electroinyección controlada. El Sol, entretanto, mantenía su coreografía. 57 manchas solares activas en un solo hemisferio marcaban una simetría poco habitual, preludio de fulguraciones dirigidas que los modelos Predstorm fallaron en anticipar. La comunidad heliosférica publicó un mensaje de alerta advirtiendo que la eyección de masa coronal prevista impactaría la Tierra y Marte en fases distintas, abriendo 2 ventanas de plasma que podrían interactuar. Valdez propuso un escenario en que ambos impactos servirían de relé. El primero magnetizaría la cola del objeto. El segundo reforzaría la señal al reflejarse en la ionosfera terrestre. La idea fue recibida con escepticismo hasta que los magnetómetros de la misión Solar Orbiter registraron un twist del campo heliosférico a niveles vistos solo en superciclos cada siglo y medio. Con la evidencia acumulada, Petrov, Mitchell y Valdez redactaron un memorando conjunto. La sincronía observada implica un plan maestro de ingeniería espacial que convierte a Marte en un nodo de comunicación y a nuestro Sol en un modulador galáctico. La conclusión era clara. La humanidad se hallaba dentro de una infraestructura cósmica en plena puesta en marcha, donde la ventana oculta no era un simple accidente orbital, sino una compuerta diseñada hace eones. Los líderes políticos, temiendo el pánico, ordenaron silencio, pero la aurora fluorescente que bañó Ciudad de México esa misma noche confirmó que algo extraordinario estaba sucediendo. Los ciudadanos miraron al cielo y vieron tonalidades verdes y violetas ondear sobre las estrellas, ignorando que esas luces eran firmas de un mensaje que viajaba desde las entrañas de Marte hacia galaxias aún sin nombre. 3I Atlas completó su primera órbita y al emerger detrás del limbo marciano, desplegó un halo de partículas que formaron un anillo visible incluso para telescopios aficionados, sellando así la fase inicial de su misión. Ese anillo
reflejaba la luz solar con un brillo calculado para saturar los sensores ópticos terrestres, garantizando que los detalles de su estructura permanecieran velados hasta que el Sol se moviera fuera del eje crítico. Aquella misma madrugada, los receptores antárticos captaron el último fragmento del mensaje, una secuencia de 14 pulsos largos seguida de una pausa y luego 3 pulsos cortos, patrón idéntico a los saludos interestelares propuestos por la Unión Astronómica Internacional décadas atrás. Era un guiño irónico. Una inteligencia había respondido utilizando nuestro propio protocolo, revelando que nos escuchaba mucho antes de que supiéramos cómo hablarle. La quinta etapa de esta danza cósmica había concluido, y quedaba la certeza silenciosa de que la ventana oculta, esa rendija perfecta entre Marte, el Sol y la percepción humana, seguiría abierta el tiempo suficiente para que los verdaderos emisarios de las estrellas encontraran el camino. Cuando los centros de observación mundial confirmaron que 4I Rubeus había comenzado su aproximación final al sistema solar, 3I Atlas ejecutó una maniobra que ningún científico había anticipado. Se dividió en múltiples fragmentos. La fragmentación no fue aleatoria ni caótica. Cada segmento mantuvo una trayectoria precisa y calculada, formando una constelación geométrica perfecta que se extendía por cientos de miles de kilómetros de espacio. Los astrónomos del Observatorio Europeo Austral fueron los primeros en documentar el fenómeno cuando sus instrumentos registraron 6 objetos distintos donde antes había uno solo. Cada fragmento conservaba las características espectrales del objeto original, pero había desarrollado patrones de emisión únicos que sugerían funciones especializadas. Era como si 3I Atlas se hubiera transformado en una flota coordinada, con cada nave cumpliendo un papel específico en una misión más compleja. El fragmento principal, que los científicos denominaron 3I Atlas Alpha, mantuvo su rumbo hacia Marte pero alteró su perfil térmico de manera dramática. Los sensores infrarrojos detectaron un incremento de temperatura de casi 300 grados Kelvin en regiones específicas de su superficie, creando patrones que parecían antenas o dispositivos de transmisión. Al mismo tiempo, 3I Atlas Beta cambió su trayectoria hacia Júpiter, dirigiéndose hacia una órbita que le permitiría utilizar la gravedad del gigante gaseoso como una onda cósmica. Los fragmentos restantes, 3I Atlas Gamma, Delta, Epsilon y Zeta, se posicionaron en puntos estratégicos del sistema solar que correspondían exactamente a los puntos de Lagrange de los planetas exteriores. Estos puntos, donde las fuerzas gravitacionales se equilibran perfectamente, son ideales para establecer estaciones de observación permanentes. Era evidente que los visitantes tenían un conocimiento profundo de la mecánica orbital y habían planificado esta dispersión con años de anticipación. En Moscú, el profesor Petrov trabajaba sin descanso para comprender las implicaciones de esta nueva configuración. Sus modelos matemáticos sugerían que los 6 fragmentos formaban una red de comunicaciones tridimensional que podría interceptar y analizar cualquier transmisión electromagnética generada por la civilización humana. No es solo vigilancia, explicaba Petrov en una conferencia clasificada con líderes mundiales. Es cartografía completa de nuestra infraestructura tecnológica. Están mapeando cada satélite, cada estación de radio, cada centro de comunicaciones del planeta. La coordinación entre los fragmentos era extraordinaria. Cuando 3I Atlas Alpha transmitía una señal hacia Marte,
Beta la amplificaba y redirigía hacia Júpiter, donde las capas atmosféricas del gigante gaseoso actuaban como un resonador natural. Los demás fragmentos captaban las ondas reflejadas y las retransmitían en secuencias complejas que creaban interferencias constructivas, multiplicando la potencia de la señal original por factores de millones. El Centro de Inteligencia británico fue el primero en descifrar parcialmente el propósito de estas transmisiones amplificadas. Utilizando supercomputadoras cuánticas, los criptoanalistas determinaron que los mensajes contenían inventarios detallados de los recursos terrestres, ubicación exacta de depósitos minerales, patrones de distribución de agua dulce, densidad poblacional por regiones y capacidad industrial de cada nación. Era un censo cósmico, una evaluación completa del valor estratégico del planeta Tierra. Pero lo más inquietante no era lo que transmitían, sino a dónde lo enviaban. Los radiotelescopios de banda profunda detectaron que las señales se dirigían hacia 3 destinos específicos en el espacio interestelar, todos ellos en dirección a sistemas estelares conocidos por albergar planetas en la zona habitable. Las coordenadas correspondían a Gliese 667c, Kepler 442b y Próxima Centauri b, mundos que los astrónomos habían identificado como potencialmente habitables. Era evidente que Tracy Atlas no trabajaba solo. Formaba parte de una red galáctica de exploración que evaluaba mundos habitados y reportaba sus hallazgos a civilizaciones más avanzadas. La Tierra había sido catalogada, clasificada y puesta en una lista que se distribuía por toda la galaxia como un catálogo de bienes raíces cósmicos. En los laboratorios de la NASA, los xenobiólogos enfrentaban una realización aterradora. La humanidad no era el descubridor, sino lo descubierto. Cada avance tecnológico, cada transmisión de radio, cada lanzamiento espacial había sido cuidadosamente documentado y analizado por inteligencias que habían estado observando durante décadas, posiblemente siglos. La prueba llegó cuando los investigadores revisaron registros históricos de anomalías astronómicas. Eventos que habían sido descartados como errores de observación o fenómenos naturales raros mostraban ahora patrones consistentes con la presencia de objetos artificiales. La tormenta solar de 1859, que interrumpió las comunicaciones telegráficas mundiales, coincidió con el avistamiento de múltiples cometas anómalos que siguieron trayectorias imposibles. El incidente de Tunguska de 1908, tradicionalmente atribuido al impacto de un meteorito, mostraba características inconsistentes con explosiones de origen natural. Los patrones de árboles caídos formaban geometrías demasiado regulares, y testigos supervivientes habían reportado luces que cambiaban de dirección en los días previos al evento. Revisando fotografías aéreas tomadas décadas después, los investigadores encontraron estructuras circulares en el suelo que sugerían la presencia de tecnología enterrada. Cada revisión histórica revelaba más evidencia de que la Tierra había estado bajo observación sistemática durante al menos 2 siglos. Los visitantes habían estado estudiando el desarrollo de la civilización humana, documentando cada paso de la revolución industrial, registrando cada guerra, cada avance científico, cada momento crítico en la evolución social y tecnológica de la humanidad. La dispersión de Tracy y Atlas en múltiples fragmentos especializados marcó una nueva fase en esta vigilancia milenaria.
Ya no se trataba de observación pasiva, era preparación activa para algo mucho más significativo. Los patrones de comunicación interceptados sugerían que se estaba enviando una señal de todo listo a las civilizaciones receptoras. En las profundidades del espacio, más allá de la órbita de Neptuno, los telescopios automatizados comenzaron a detectar anomalías gravitacionales que indicaban la presencia de objetos masivos aproximándose al sistema solar. Estos no eran sondas exploradoras como TRES y Atlas. Las firmas espectrales sugerían construcciones artificiales del tamaño de asteroides, posiblemente naves generacionales o estaciones espaciales móviles. El tiempo de la evaluación estaba llegando a su fin. La fase de reconocimiento había terminado y la siguiente etapa del plan galáctico estaba a punto de comenzar. La humanidad había sido catalogada, sus recursos inventariados, sus capacidades evaluadas, y el informe había sido enviado a las estrellas. Ahora solo quedaba esperar la respuesta. Y en los silenciosos fragmentos de TRES y Atlas, dispersos por todo el sistema solar como centinelas cósmicos, los transmisores continuaban enviando actualizaciones constantes. La civilización humana permanecía estable, sus recursos intactos, y el planeta Tierra listo para la siguiente fase de contacto. Una fase que, según los cálculos más optimistas de los científicos terrestres, comenzaría en menos de 18 meses. Los días se sucedían en Madrid con una lentitud que recordaba la sensación de observar cristales crecer en una solución sobresaturada. La doctora Carmen Valdez había establecido su cuartel general en el Observatorio Solar de Madrid, donde las pantallas mostraban imágenes del Sol captadas cada 15 minutos por el Telescopio Espacial Solar Dynamics Observatory. Cada nueva imagen revelaba estructuras magnéticas que se organizaban siguiendo patrones geométricos que ningún modelo de física solar podía explicar. Los bucles coronales, normalmente caóticos e impredecibles, se habían reorganizado formando hexágonos perfectos alrededor de regiones activas específicas. Estas configuraciones persistían durante días, algo imposible según todo lo que se sabía sobre la dinámica del plasma solar. Cuando Valdez intentaba mostrar estos datos a colegas de otros institutos, la respuesta era siempre la misma. Debe haber un error en el procesamiento de las imágenes. Pero no había error alguno. Los datos eran correctos, verificados múltiples veces por diferentes equipos de análisis. El Sol se comportaba como si hubiera sido reprogramado por una inteligencia que comprendía la física del plasma mejor que cualquier científico terrestre. En Moscú, el profesor Petrov trabajaba en paralelo desarrollando modelos matemáticos que intentaran explicar la sincronización entre las señales de TRES y Atlas y las respuestas solares. Sus ecuaciones sugerían que el objeto interestelar no simplemente enviaba comandos al Sol, sino que había establecido un diálogo bidireccional. Cada transmisión de TRES y Atlas era seguida por una respuesta específica del Sol, que a su vez provocaba una nueva transmisión del objeto, creando un circuito de retroalimentación que se extendía por millones de kilómetros. La complejidad de estas interacciones desafiaba todo lo que la humanidad creía saber sobre comunicaciones en el espacio. No se trataba simplemente de señales de radio viajando a la velocidad de la luz. Los patrones sugerían que tanto TRES y Atlas como el Sol estaban anticipando las respuestas del otro, como si existiera algún canal de comunicación más rápido que la luz, o como si ambos siguieran un guión predeterminado.
En los laboratorios subterráneos de Los Álamos, Nuevo México, un equipo de físicos teóricos dirigido por la doctora Michelle Chang trabajaba en secreto para el Departamento de Defensa, analizando las implicaciones de la sincronización observada. Chang había sido la primera en sugerir que el fenómeno podría explicarse mediante mecánica cuántica. Si Tres y Atlas y el Sol estaban entrelazados cuánticamente a nivel macroscópico, podrían intercambiar información instantáneamente, sin violar la relatividad especial. La teoría era revolucionaria y aterradora a la vez. Implicaba que civilizaciones suficientemente avanzadas podrían crear entrelazamientos cuánticos entre objetos del tamaño de planetas y estrellas, convirtiendo sistemas solares enteros en redes de comunicación cuántica. La humanidad acababa de descubrir que vivía dentro de una Internet cósmica que utilizaba principios físicos que apenas comenzaba a comprender. En Europa, los científicos del CERN habían comenzado a detectar anomalías en sus experimentos con el Gran Colisionador de Hadrones. Las colisiones de partículas mostraban patrones de desintegración que no coincidían con las predicciones del modelo estándar de la física de partículas. Los datos sugerían la existencia de partículas exóticas que interactuaban débilmente con la materia ordinaria, pero que parecían responder a campos electromagnéticos de frecuencias específicas, exactamente las mismas frecuencias que Tres y Atlas utilizaba en sus transmisiones. Era como si la presencia del objeto interestelar hubiera alterado sutilmente las leyes de la física en todo el sistema solar, haciendo visibles fenómenos cuánticos que normalmente permanecían ocultos. Los físicos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que civilizaciones avanzadas pudieran manipular las constantes fundamentales de la naturaleza dentro de regiones específicas del espacio-tiempo. Mientras tanto, en los observatorios de radioastronomía de todo el mundo, los telescopios captaban ecos de las transmisiones de Tres y Atlas rebotando desde direcciones inesperadas. No solo desde Marte, como se había detectado inicialmente, sino desde asteroides específicos en el cinturón principal, desde las lunas de Júpiter e incluso desde nubes de polvo interplanetario que parecían actuar como reflectores selectivos. El sistema solar se había convertido en una gigantesca cámara de resonancia, donde cada cuerpo celeste contribuía a amplificar y redirigir las señales del visitante interestelar. Los cálculos mostraban que esta red de reflectores naturales podría concentrar señales débiles hasta hacerlas detectables a distancias galácticas, convirtiendo al Sol en un faro que anunciaba la presencia de vida inteligente a cualquier civilización que supiera cómo interpretar los patrones. En las profundidades del Océano Pacífico, los hidrófonos de la Marina estadounidense comenzaron a registrar sonidos extraños. No eran sonidos biológicos ni geológicos conocidos, sino patrones acústicos de baja frecuencia que parecían propagarse a través del agua con una coherencia que sugería origen artificial. Los análisis espectrográficos revelaron que estos sonidos seguían las mismas secuencias matemáticas que las transmisiones de radio de Tres y Atlas. La Tierra misma se había convertido en parte del sistema de comunicaciones extraterrestre. Los océanos actuaban como guías de ondas acústicas, transmitiendo mensajes codificados entre puntos específicos del planeta. Era una red de comunicaciones que utilizaba la infraestructura natural de la Tierra, sin que la humanidad hubiera tenido la menor consciencia de su existencia. Los biólogos marinos informaron de comportamientos anómalos en especies migradoras.
Las ballenas modificaron sus rutas tradicionales para seguir patrones que coincidían exactamente con los nodos de la red acústica submarina. Los delfines desarrollaron nuevos dialectos que incorporaban elementos de las señales extraterrestres. Era como si la vida marina estuviera siendo reclutada como parte del sistema de comunicaciones cósmico. En los centros de investigación sísmica, los geólogos documentaron una correlación perfecta entre las transmisiones de TRES y Atlas y microtemblores específicos que se propagaban a través del manto terrestre. Estos temblores no seguían las fallas geológicas conocidas, sino que creaban ondas sísmicas que resonaban en cavidades subterráneas previamente desconocidas, formando una red tridimensional que se extendía desde la superficie hasta el núcleo del planeta. La Tierra había sido convertida en un instrumento musical cósmico, donde cada transmisión del objeto interestelar hacía vibrar el planeta entero en frecuencias específicas. Los científicos comenzaron a sospechar que estas vibraciones no eran accidentales, sino que cumplían una función específica en la red de comunicaciones galáctica. En los laboratorios de neurociencia de universidades de todo el mundo, los investigadores documentaron cambios sutiles en los patrones de ondas cerebrales de sujetos expuestos a grabaciones de las transmisiones de TRES y Atlas. Los electroencefalogramas mostraban sincronización neuronal en frecuencias que normalmente solo se observaban durante estados profundos de meditación o experiencias místicas. Era como si las señales del visitante interestelar contuvieran información que podía ser procesada directamente por el cerebro humano, sin necesidad de decodificación consciente. Los voluntarios expuestos a las transmisiones reportaban sueños vívidos sobre paisajes alienígenas y sensaciones de comunión con inteligencias vastas y benevolentes. Los psicólogos especularon sobre la posibilidad de que las señales incluyeran elementos diseñados para establecer contacto telepático con especies inteligentes. Si las civilizaciones galácticas habían desarrollado tecnologías para la comunicación mente a mente, TRES y Atlas podría estar intentando establecer ese tipo de contacto con la humanidad. Los días transcurrían mientras los científicos de todo el mundo intentaban comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No se trataba simplemente de la visita de un objeto interestelar. Era la activación de una infraestructura cósmica que había estado latente durante eones, esperando el momento apropiado para conectar la Tierra con una civilización galáctica cuyas capacidades tecnológicas desafiaban toda comprensión humana. Y en los fragmentos dispersos de TRES y Atlas, ahora distribuidos por todo el sistema solar, como nodos de una red de comunicaciones, los transmisores continuaban su trabajo incansable. Cada señal era un hilo en un tapiz cósmico que se extendía mucho más allá de lo que la humanidad podía imaginar, conectando mundos habitados a través de distancias que hacían parecer insignificante el espacio entre las estrellas. La séptima fase del contacto había comenzado, y con ella la comprensión gradual de que la Tierra ya no era un mundo aislado perdido en la vastedad del cosmos, sino un componente integral de una civilización que abarcaba la galaxia entera. Cuando las primeras luces del amanecer acariciaron la superficie del observatorio en Chile, la doctora Isabel Restrepo terminaba de revisar los datos de la noche anterior. Había algo que no encajaba en las lecturas, una discrepancia tan sutil que cualquier otro investigador la habría descartado como ruido instrumental. Pero Isabel tenía 30 años de experiencia en radioastronomía y su intuición le susurraba que estaba contemplando algo extraordinario.
Las señales de Tres y Atlas habían cesado por completo durante las últimas 6 horas. No se trataba de una falla técnica. Todos los equipos funcionaban perfectamente. Era como si el objeto hubiera simplemente decidido guardar silencio, suspendiendo la comunicación que había mantenido incansablemente durante meses con los fragmentos dispersos por el sistema solar. En Moscú, el profesor Petrov había llegado a la misma conclusión. Sus modelos matemáticos predecían que este silencio no era aleatorio, sino parte de un protocolo establecido, la fase final de un proceso que había comenzado años atrás con la primera detección del visitante interestelar. Los cálculos sugerían que todas las civilizaciones galácticas seguían patrones similares: evaluación, catalogación y finalmente decisión. En los centros de comando militar de todo el mundo, las salas de control permanecían en estado de alerta máxima. Los generales sabían que el silencio de Tres y Atlas podría significar 2 cosas: el fin de la vigilancia extraterrestre o la preparación para algo mucho más significativo. Los satélites espía monitoreaban cada fragmento del objeto, esperando algún cambio que pudiera indicar las intenciones de los visitantes. Pero para la mayoría de la humanidad, aquella mañana de septiembre era como cualquier otra. Las ciudades despertaban con sus rutinas habituales. Los noticieros matutinos mencionaban brevemente la pausa en las comunicaciones del objeto interestelar, pero la mayoría de las personas estaban más preocupadas por el tráfico, el trabajo, los pagos pendientes, las relaciones familiares, todas esas pequeñas complejidades que constituyen la textura real de la vida humana. En Madrid, Carmen Valdez se preparaba una taza de café mientras contemplaba el cielo desde la ventana de su apartamento. El sol brillaba como siempre, las nubes se movían con sus patrones eternos, y por un momento se preguntó si toda la conmoción científica no sería más que una fantasía elaborada por mentes demasiado entusiastas. Quizás los objetos interestelares eran exactamente lo que parecían: rocas perdidas en el vacío, sin más significado que el que los humanos proyectaban en ellos. En los laboratorios de investigación de todo el mundo, los científicos enfrentaban una realización inquietante. Durante meses habían estado tan absortos en el análisis de las señales de Tres y Atlas que habían perdido de vista una pregunta fundamental: ¿qué esperaban exactamente que ocurriera? ¿Una invasión estilo Hollywood? ¿Delegaciones diplomáticas aterrizando en la ONU? ¿Transferencia de tecnología que transformaría la civilización humana de la noche a la mañana? La realidad era que nadie tenía la menor idea de qué forma podría tomar el contacto extraterrestre real. Todas las especulaciones, todos los protocolos, todas las simulaciones por computadora se basaban en proyecciones de comportamiento humano amplificadas a escala cósmica. Pero una civilización capaz de viajes interestelares podría operar según principios completamente ajenos a la experiencia terrestre. En el Instituto de Tecnología de Massachusetts, un grupo de filósofos y científicos cognitivos había estado trabajando en lo que llamaban el problema de la traducción cósmica. Su investigación sugería que el verdadero desafío del contacto extraterrestre no sería tecnológico sino conceptual. ¿Cómo se comunican 2 especies que podrían haber evolucionado marcos de referencia totalmente diferentes para interpretar la realidad? Era posible que Tres y Atlas hubiera estado intentando comunicarse durante todo ese tiempo, pero en formas que la mente humana era incapaz de reconocer como comunicación.
Las matemáticas, la física y la química proporcionaban lenguajes universales, pero las intenciones, los valores, las prioridades, todo lo que hace que una civilización tome decisiones específicas, podrían ser completamente intraducibles. Mientras los científicos contemplaban estas posibilidades, los fragmentos de Tres y Atlas permanecían en sus posiciones estratégicas por todo el sistema solar. En los puntos de Lagrange de Júpiter, Saturno y Urano, estos centinelas silenciosos continuaban sus órbitas precisas, como si esperaran algún evento específico que solo ellos conocían. Los radioastrónomos comenzaron a detectar cambios sutiles en las emisiones de radio de fondo del espacio profundo. No eran las señales estructuradas que habían caracterizado las transmisiones de Tres y Atlas, sino algo más sutil. Modulaciones en el ruido cósmico que sugerían la presencia de objetos masivos moviéndose en el espacio interestelar. Los cálculos indicaban que estos objetos no seguían trayectorias naturales. Se movían con propósito, convergiendo hacia el sistema solar desde múltiples direcciones. Sus velocidades eran consistentes con tecnología de propulsión avanzada, y su coordinación sugería una logística que abarcaba años luz de distancia. Era como si Tres y Atlas hubiera sido solo el explorador avanzado de una expedición mucho más grande. Las señales de todo listo que había estado transmitiendo no se dirigían solo a civilizaciones distantes, eran coordenadas de navegación para una flota que ya estaba en camino. En las oficinas del Vaticano, un pequeño grupo de teólogos se reunía en sesiones secretas para discutir las implicaciones espirituales del contacto inminente. ¿Cómo afectaría a las religiones terrestres el descubrimiento de que la humanidad no era única en el universo? Las civilizaciones extraterrestres tendrían sus propias concepciones de lo divino, y cómo se reconciliarían estas con las tradiciones terrenales. Paralelamente, en laboratorios de psicología de universidades de todo el mundo, los investigadores estudiaban los efectos del conocimiento del contacto extraterrestre en diferentes poblaciones. Los resultados iniciales sugerían que la mayoría de las personas experimentaban una mezcla de fascinación y ansiedad, pero que la adaptación psicológica ocurría más rápidamente de lo esperado. Los niños, en particular, parecían aceptar la realidad del contacto extraterrestre con una naturalidad que sorprendía a los adultos. Para ellos, la existencia de civilizaciones galácticas no era más extraordinaria que la existencia de países en otros continentes. Era simplemente otra característica de un universo que ya sabían que era vasto y lleno de maravillas. Pero los adultos luchaban con preguntas más complejas. Si las civilizaciones extraterrestres eran vastamente superiores en tecnología, ¿qué papel podría jugar la humanidad en una comunidad galáctica? ¿Serían socios iguales, estudiantes, mascotas inteligentes o algo que no tenía precedente en la experiencia humana? Los economistas comenzaron a modelar los posibles impactos del contacto extraterrestre en los sistemas económicos terrestres. La introducción de tecnología avanzada podría hacer obsoletas industrias enteras, mientras que el conocimiento de la existencia de recursos interestelares podría transformar completamente las concepciones humanas de escasez y abundancia. Los sociólogos especulaban sobre cómo las estructuras políticas terrestres podrían evolucionar en respuesta al contacto. Las naciones-estado, que habían dominado la organización política humana durante siglos, podrían ser inadecuadas para manejar las realidades de la diplomacia interestelar.
Mientras estos debates académicos continuaban, los fragmentos de Tres y Atlas ejecutaron simultáneamente una maniobra que ningún modelo había predicho. En el curso de una sola hora, todos los fragmentos alteraron sus órbitas de manera coordinada, moviéndose hacia nuevas posiciones que formaban una configuración geométrica perfecta alrededor del sistema solar interior. La nueva disposición creaba una red de vigilancia que cubría cada planeta desde Mercurio hasta Marte. No era una formación defensiva ni ofensiva, era una configuración de observación que permitiría monitorear cualquier actividad en la región más poblada del sistema solar con una precisión sin precedentes. Los científicos comprendieron que acababan de presenciar la finalización de la fase de reconocimiento. Tres y Atlas y sus fragmentos habían completado su evaluación de la civilización humana y ahora se preparaban para la siguiente fase de su misión. En el silencio de aquella mañana de septiembre, mientras la humanidad continuaba con sus rutinas diarias, el futuro de la especie se balanceaba en el filo de decisiones tomadas por inteligencias cuya naturaleza y motivaciones permanecían completamente desconocidas. Los datos estaban compilados, los informes enviados a las estrellas y los preparativos finalizados. Todo lo que quedaba era esperar a que llegaran los que habían sido convocados por las señales de Tres y Atlas. Y en algún lugar entre las estrellas, entidades cuya comprensión del cosmos excedía todo lo que la humanidad había imaginado, revisaban los informes sobre el tercer planeta de una estrella amarilla en el brazo de Orión. La evaluación estaba completa. Era hora de tomar decisiones que cambiarían para siempre el destino de dos civilizaciones separadas por vastas distancias, pero conectadas por los hilos invisibles del destino cósmico.